Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. Gracias le damos al Señor por estar una vez más en este lugar, sirviéndole al Señor, pudiendo aprender cada día más de su palabra. Bienvenidos en este momento. Eh, una vez más, estamos como siempre sirviéndole al Señor de esta manera y recordando que los días martes estará dando este delicioso, suculento, doculenta cena, ¿verdad? Para hablar de lo que es el Apocalipsis. El día anterior, el jueves anterior, hablamos un poco el pastor explicó este tema y el día de hoy será la primera iglesia, que es la iglesia en Éfeso. Pero bueno, le damos, pastor, salúdenos en esta hora, hermano Jorge Trejos. Mi hermana Rosy, Dios le bendiga. Me es un placer una vez más verle, saludarle. Igualmente, mi saludo muy respetuoso, como siempre, para nuestro hermano el pastor Edilberto Mendoza y su familia. También saludo de una manera muy especial a la congregación de los hermanos en Monte de Sion, en Martorell, y lógicamente a todas las personas que están conectadas con nosotros en este día de diferentes lugares. Un saludo fraternal para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Agradecido por darme la oportunidad de compartir con ustedes estas grandes verdades bíblicas que esperamos no solamente sean un bálsamo a nuestra vida cristiana, sino también adquirir un poco más de conocimiento. Jesús dijo alguna vez, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Así que el conocimiento en la palabra de Dios es importantísimo para nuestra vida cristiana y hoy es un día para fomentar un poquito más ese conocimiento y estoy no solamente bendecido, me siento honrado de compartir con ustedes estos temas sobre escatología. Así que bienvenidos mis hermanos a todos ustedes. Mi nombre es Jorge Trejos, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, sede central en Bogotá, Colombia, y tengo el privilegio aquí, son las 12 del día, el privilegio de compartir con ustedes que ya creo que son las 7 de la noche, así que, o de la tarde. Así que, hermano, gracias por la invitación y que Dios les bendiga y disfruten la palabra. Amén. Sí, sin olvidarnos, ¿verdad? Que mandamos un cordial saludo a nuestros pastores, como decía nuestro hermano Dilberto Mendoza, nuestra hermana Gisela Valladares, que hacen un gran trabajo para la iglesia, ¿verdad? El trabajo de estos ángeles, al igual que mi hermano Jorge Trejo, como lo llama la Biblia, porque la Biblia Sí. llama como ángeles a los Ajá. pastores. Entonces es algo muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que Dios no le da a cualquiera Ajá. esta gran, eh, como decirlo, como un trabajo, ¿verdad? Como una responsabilidad grande de traer palabra de Dios a su pueblo. Y la verdad es un arduo trabajo, hermano Jorge. Yo admiro mucho vuestra labor, tanto la suya como cualquier otro pastor. Sabemos que es un arduo trabajo. Pero antes de empezar con el tema de hoy, eh, diríjanos en una poderosa oración, pastor, en esta Amén. Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos honor, te damos gloria, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, por habernos permitido una vez más congregarnos en su nombre, a nuestros hermanos allá en España, los que se conectan en este programa, El Pan Nuestro de cada día. Qué bueno, Señor, que podamos ir a nuestras camas, a nuestras casas, a descansar, no sin antes alimentar nuestra fe, alimentar nuestra alma a través de estos estudios bíblicos. Unge, Señor, los oídos, el corazón, la mente de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que están conectados en vivo y en directo, los que posteriormente se conectarán y verán la enseñanza en diferido. Ruego, Señor, que usted bendiga sus hogares, bendiga sus familias, bendiga sus vidas y que en este día usted me dé a mí, Señor, palabra de sabiduría para dar a conocer con denuedo el misterio de su palabra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, a través de tu siervo, a través de tu Espíritu Santo, y que su nombre sea glorificado a través de cada una de estas enseñanzas. Para la gloria de tu nombre, mi Señor Jesucristo, y para el bien y el crecimiento espiritual de su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastor. Antes de iniciar, vamos a coger un momentito para compartir el enlace. No sé si ya lo Ok. tienen, si ya se lo mandaron.
Pero es muy importante compartir, ya que nosotros sabemos lo importante de la palabra y que hay muchos pastores, muchas personas que desean y necesitan esta palabra. Aquí hay de todo tipo, pastores, hermanos, eh, líderes, personas que quieren aprender más. Gloria a Dios. Ok. Listo, pastor. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien. Como decíamos anteriormente, hoy tenemos el tema de la primera iglesia en Asia Menor, la cual era la iglesia de Éfeso, de lo que habla la Biblia. Y la verdad es bastante importante este mensaje porque vemos cómo estas diferentes iglesias tenían detalles en cada una de sus vidas y no sabemos, ¿verdad? Qué ocurrió, qué los llevó a tener esos problemas. Entonces es muy importante em, profundizar, profundizar, porque yo creo que hoy por hoy en el mundo, en todo lugar estamos viviendo muchos tipos de iglesia, muchos tipos de denominaciones, cada iglesia pone su propia doctrina, hay iglesias más liberales, iglesias donde son más estrictos, iglesias donde son medio. Entonces, es necesario, ¿verdad? Profundizar, como lo decíamos, porque Dios quiere una iglesia sin mancha, una iglesia pura, ¿verdad? Y Él quiere Ajá. una novia especial y es por eso que nosotros tenemos que estar listos y preparados para poder llenarnos de su palabra y poder ser esa novia que Dios quiere para cuando Él venga. Y sin, Amén. no le quito más tiempo, pastor, este tema es súper necesario para nuestra vida. Lo dejo para que usted nos dé esta enseñanza. Dios le bendiga. Gracias, hermana. Muy amable. Dios le bendiga. Muy gentil. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga entonces una vez más a todos. Bienvenidos a a este seminario de escatología. Y como dije el jueves anterior, hay una promesa para quienes le prestan atención al libro de Apocalipsis. Está en el capítulo 1, verso 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo que yo les dije a ustedes en la clase anterior es que en este capítulo 1, verso 19, está todo lo que es en la esencia del libro de Apocalipsis. El versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Entonces, Dios le dijo a San Juan: escribe las cosas que has visto, lo que usted vivió en mis 3 años de ministerio conmigo, y yendo y viniendo, todo eso escríbalo, las cosas que son, tiempo presente, y las cosas que serán, el futuro que esperamos, y las cosas que sucederán escritas en este libro después del rapto de la iglesia. Así que, mis hermanos, se divide en 3 partes el libro de Apocalipsis: las cosas que fueron, las cosas que son hoy y las cosas que serán en el futuro. Ahora, dijimos que San Juan vio al Señor Jesucristo no como hombre, sino ya como Dios, ya con cuerpo glorificado. Y por eso todas esas expresiones que encontramos en el capítulo 1 respecto a Jesús, donde dice que él vio a uno como el Hijo del Hombre, y hay una serie de cosas. Por ejemplo, dice que tenía 7 candeleros en su mano de oro. Los candeleros representan las 7 iglesias de Asia. Les expliqué que las 7 iglesias, los mensajes a las 7 iglesias que vamos a estudiar, representan los 7 periodos que la iglesia ha vivido, diferentes durante estos 2000 años de existencia. La iglesia ha pasado por 7 tiempos diferentes, por 7 periodos en estos 2000 años de existencia, y están representados en el mensaje a estas 7 iglesias de Asia Menor. Ahora, yo les expliqué también, mis hermanos, que todo lo que usted encuentra ahí, por ejemplo, que vio a uno como el Hijo del Hombre con los 7 candeleros, habla de las 7 iglesias, y también dice que las 7 estrellas en su mano derecha. Yo les dije que mano derecha en la Biblia significa poder y autoridad. Las 7 estrellas significan los 7 pastores de estas 7 iglesias.
dice el versículo 1, Apocalipsis 1:20, que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Ahora, ¿por qué a los pastores se les llama ángel? Porque la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y en ambos idiomas, hebreo y griego, Pastor, Dios le bendiga, no le escuchamos. Su audio sea... ¿aló? Sí, estaba explicando por qué a los pastores se les llama ángeles según el Apocalipsis. Ahí Ok, se... se les llama ángel porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y en ambos, en hebreo y en griego, la palabra ángel significa mensajero. Entonces, los pastores son mensajeros. Por eso hay ángeles terrenales, que son los pastores, y ángeles celestiales, que son los ángeles de Dios. Dios le dijo a San Juan, escribe al ángel de Éfeso. No era que había un ángel con alas, como los pintan, porque los ángeles son seres espirituales y un espíritu no tiene alas. Así que cuando la Biblia dice escribe al ángel, lógicamente se refiere al pastor de la iglesia. Dios habló a Juan para que Juan escribiera lo que Dios le iba a mostrar a los pastores y los pastores se la enseñaran a la iglesia. Ese es el orden. Entonces, mis hermanos, San Juan dice que vio al Señor con un vestido, con unas ropas que llegaban hasta los pies. Hablamos del anciano de Días que vio el profeta Daniel. También dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas, habla de su autoridad, que sus ojos como llama de fuego, hablan de que el Señor todo lo escudriña. La Biblia dice que tenía un cinto de oro por el pecho, oro significa divinidad, o sea que lo que Juan vio fue a Jesús como Dios, como ser divino, no como humano simplemente. Y también cuando la Biblia dice que de su boca salía una espada aguda, esto representa la autoridad de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, dice Hebreos capítulo 4. Así que la Biblia también dice que sus pies eran como el bronce y el bronce en la Biblia representa juicio. Así que está hablando de las naciones que serán juzgadas bajo los pies del Señor. Lo que el Señor le estaba diciendo a San Juan es, no se preocupe que yo sí estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Como la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir, y San Juan lo vio, la Biblia dice que San Juan cayó como muerto, pero Dios lo levantó, dice que lo tomó con su mano derecha, que repito, derecha significa poder y autoridad. Entonces levantó a San Juan con poder y autoridad y le dijo, no temas, no te desmayes, no te asustes, que yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces estaba Jesús ya hablando con Juan, pero ya no como hombre en su humillación, sino como Dios en su exaltación. Ese es más o menos el resumen así brevemente del capítulo 1 del libro de Apocalipsis que ya estudiamos el jueves anterior. Quiero, mis hermanos, que entremos en tema porque el tiempo no nos perdona. Entonces, vamos a estudiar en este día el primer mensaje a la primera iglesia de las 7 que había o que hubo en Asia Menor. Dice el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, Dios le dice a San Juan, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, el que tiene los 7 pastores en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, Dios anda en medio de su iglesia. Verso 1 dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Versículo 6, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Bonita palabra esa para la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Para hablar de los problemas de la iglesia de Éfeso, primero tenemos que hablar sobre, hermana, me regala un segundito, por favor, ¿sí? Un minutico. Tremendo, ¿verdad? El Apocalipsis es algo impresionante. La verdad que te habla tan directamente, habla qué era esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia tremenda, llena del discernimiento de Dios. Porque imagínense que dice, has probado a los apóstoles y los has hallado al que fuera, los has hallado por mentiroso y lo ha desechado. También dice tantas cosas que dice, pero es importante, dice también, dice, conozco tu arduo trabajo, paciencia. Esta gente trabajaba, servía en la obra, mas sin embargo, Disculpe la interrupción. tranquilo, pastor, siga Ok. con la enseñanza. Bien, hermana, entonces, lo que estaba diciendo es que para hablar de la iglesia de Éfeso, primero hablemos un poquito del fondo histórico de Éfeso. Pero tomo aire. Ah, Le ha tocado correr. entonces, hermano, lo que quiero decirles es que los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, que es un libro profético, se encuentra el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. En la numerología bíblica, 7 es el número de Dios, representa perfección. Y solo en este libro de Apocalipsis se encuentra 55 veces el número 7. La Biblia habla, y solo en Apocalipsis, la Biblia habla de las 7 iglesias, de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, etc. Hay 7 cartas a 7 iglesias de Asia Menor. Habla mucho del número 7. Y repito, 7 en la numerología bíblica, el número de Dios. 7 significa perfección. Ahora, en estas 7 cartas a estas 7 iglesias de Asia Menor, Dios aprueba lo bueno, condena lo malo y exhorta a la fidelidad. Las cartas fueron enviadas directamente a los pastores para que ellos transmitieran ese mensaje a sus respectivas congregaciones. Por eso en el capítulo 2, versículo 1 que acabamos de leer, Dios dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Tanto en hebreo como en griego, como ya les dije, los dos idiomas en los que fueron escrita la Biblia, la palabra ángel significa mensajero. Entonces hay mensajeros celestiales y hay mensajeros terrenales. Ahora, a esta iglesia, la iglesia de Éfeso, que había dejado el primer amor, que había dejado apagar la llama del primer amor, Dios se le presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cuando usted lee Apocalipsis 1:20, encuentra que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias y que las 7 estrellas en la diestra de Dios representan los 7 pastores de estas 7 iglesias. Diestra en la Biblia significa poder y autoridad. Eso significa que el cuerpo ministerial, que el cuerpo pastoral, estamos en la diestra de Dios, estamos en las manos de Dios. Para quienes son enemigos de los pastores, porque hay personas que rechazan el ministerio pastoral, hay denominaciones religiosas que dicen que no se necesitan pastores, que los pastores son unos vividores, que los pastores viven a costillas de los demás, que el dinero que ellos dan es para el pastor vivir bien, etcétera, etcétera. Pero para quienes son enemigos del ministerio pastoral, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, la palabra apóstol quiere decir enviado, a otros profetas, profetas un predicador, a otros evangelistas, evangelistas el que siembra las buenas nuevas, porque la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Dice a otros pastores, la palabra pastor quiere decir alimentador, así que el trabajo de un pastor es alimentar la iglesia con doctrina, con enseñanza, con visitas, con oraciones, etcétera. Y la Biblia dice, y maestros, maestros los que enseñan la verdad a las multitudes. Entonces, en Efesios capítulo 4, verso 11, hay 5 ministerios que llama apóstoles, o sea, los misioneros, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, los constituyó Dios. O sea, que el pastor no está por un capricho ahí. Yo no estoy aquí porque a mí me dio la santísima voluntad de ponerme aquí como pastor y punto. No,
tenemos un llamamiento, tenemos un envío de parte de Dios y Dios fue el que constituyó, dice la Biblia. Entonces, ¿para qué constituyó Dios apóstoles, evangelistas, pastores y maestros y profetas? La Biblia dice en el versículo 12, Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo de nosotros, enseñar a las personas y a través de la doctrina perfeccionar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, perfeccionar a ellos, ¿para qué? Para el ministerio, es decir, para que la iglesia sea gente de Dios, gente temerosa de Dios, para que sea gente que evangeliza, que gana almas y para que de esa misma gente salgan hombres y mujeres de Dios al ministerio. Entonces, por eso el texto dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio. En otras palabras, para preparar obreros a fin de edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando hablamos de Éfeso, la palabra Éfeso significa deseado. Eso significa la palabra Éfeso. Éfeso era una ciudad muy populosa. Llegó a ser inclusive el centro principal del cristianismo. Era una ciudad de 225,000 habitantes, que para esa época era una ciudad muy grande, 225,000 habitantes. Actualmente la ciudad de Éfeso ya no se le conoce como Éfeso, sino ya llama Turquía. Entonces es lo que conocemos actualmente como la ciudad de Turquía. Era muy famosa en esa época por el templo de la diosa Diana o el templo de Artemisa, que era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, ese templo de Artemisa, según la historia, en esa época tenía 127 columnas de 18 metros de alto. Su construcción tardó 220 años. Fue hecho de un finísimo mármol, tanto que la historia dice que con el sol en pleno mediodía, ese templo brillaba como un meteoro. Así que era un templo muy famoso y los habitantes de Éfeso eran supremamente religiosos y paganos. Era gente que adoraban a la diosa Diana, y inclusive ellos, los habitantes de Éfeso, creían que la diosa Diana había venido de Júpiter. Cuando usted lee Hechos capítulo 19, versículo 35, ahí encuentra usted que ellos creían que la diosa Diana había venido de Júpiter. En esa ciudad tan pagana, en esa ciudad con ese templo tan bonito, en esa ciudad que era el centro del comercio, Dios tuvo una iglesia. El apóstol San Pablo llegó ahí. Usted lee el capítulo 19, cuando San Pablo llegó a vivir a Éfeso, se encontró con unos hermanos y les preguntó: hermanos, Dios les bendiga, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos qué es eso. ¿Cómo así qué es? Y entonces Pablo les dijo: ¿y a ustedes pues en qué nombre fueron bautizados? Y ellos dijeron: no, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan bautizó para arrepentimiento, pero ese bautismo de Juan ya fue abolido. Ustedes necesitan. Gloria a Dios, se ha colgado la llamada del pastor. Sí, y Pablo les dijo: necesitan ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y entonces, y ellos procedieron a ser bautizados, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Pero la verdad el pastor está explicando un poco lo que decía en Efesios, ¿verdad? Tenía esa pasión por ganar almas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Se ha cortado justo donde estaba explicando que les preguntó lo del bautismo, que los chicos le contestaron del bautismo de Juan y él les dijo que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ok, ¿puedo continuar? Sí, pastor, continúe. ¿Puedo continuar? Continúe. Ok, gracias. Entonces, les explicaba, hermanos, que Pablo les dijo: ustedes tienen que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo. Ya el bautismo de Juan el Bautista fue abolido, de manera, hermanos, que el apóstol Pablo, dice la Biblia, les explicó. Y cuando usted lee Hechos capítulo 19, que es la historia de lo que les estoy contando, dice que ellos entendieron y Pablo les bautizó en el nombre de Jesús, oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo. A partir de ese momento, mis hermanos, San Pablo fundó una iglesia ahí. San Pablo llegó a Éfeso en el año 54 después de Cristo. Estuvo 3 años ahí y fundó esa iglesia
que llegó a ser la sede principal del cristianismo, porque la Biblia dice, donde abunda la maldad, también sobrepuja la gracia de Dios. Así que Pablo, dice la Biblia, hacía tiendas con Priscila y Aquila en las mañanas y en las tardes predicaba. Así que ahí en Éfeso, San Pablo escribió 8 epístolas. Ahí también vivió el apóstol Juan, que llegó a ser obispo. El apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, sus últimos años de vida, él asistía ahí a la iglesia de Éfeso. Así que, hermanos queridos, Éfeso tiene historia muy preciosa para nuestro conocimiento. Ahí en Éfeso, Timoteo fue pastor de esa iglesia. San Pablo tuvo amigos en Éfeso que él mismo menciona en sus epístolas, personas como Trófimo, Tíquico, Onesíforo, y como todo pastor también tuvo sus detractores. Y Pablo se queja de un hombre que llamaba Esceva, otro que llamaba Himeneo, otro que llamaba Alejandro y algo otros. Así que en Éfeso él tenía sus buenos amigos, pero también tuvo sus contradictores, sus enemigos, entre comillas. A esta iglesia de Éfeso, que San Pablo había fundado en un tremendo avivamiento, con gente bautizada en el nombre de Jesús, llena del Espíritu Santo, como ya les dije, esa historia está en Hechos capítulo 19. Dios bendijo tanto, hermanos, ahí el ministerio de Pablo en Éfeso, que la Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios. Cuando usted lee Hechos capítulo 19, los versículos 12 al 20, dice que Dios hacía a través de Pablo milagros extraordinarios, de tal manera que mucha gente que practicaba la magia negra vendieron sus libros por 50,000 piezas de plata. Más o menos, hoy en día es como 5 millones de dólares. Ahora, yo no sé en euros cuánto sea. Les dejo esa tarea para que usted la investigue. Pero en dólares era más o menos 5 millones de dólares valían esos libros que ellos quemaron. Imagínense cuánto puede hacer el evangelio cuando el evangelio llega a una persona y la persona lo recibe, rompe barreras, rompe cadenas que atan a las personas. Porque una persona perder 5 millones de dólares o algunas personas en libros tuvo que haber sido que el arrepentimiento era muy genuino para con Dios. Así que por eso San Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Entonces, mis hermanos, a esta iglesia de Éfeso con tanto historial positivo, a esta iglesia que Dios elogia, también le llamó la atención. También Dios le exhortó a volver al primer amor. La exhortación no es del pastor, sino directamente de Dios. Acuérdese que Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a Juan para que Juan la diera a las iglesias. Entonces, este no fue un regaño del pastor, porque a veces hay hermanos que cuando el pastor predica duro se enojan y entonces piensa que el pastor está echando sátiras, que el pastor está ofendiendo, que el pastor está... Pero la palabra de Dios es bendición y si hay algo malo que estamos haciendo debemos corregirlo y si no nos sentimos aludidos por eso que nos están diciendo, pues hay que darle gloria a Dios. Pero aquí, hermanos, esta iglesia fue llamada la atención y la exhortación no era del pastor, sino directamente de Dios, que lo hizo a través del pastor. Ahora, miremos sus elogios. Ahí en el versículo 2 y 3 de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y 3 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué bonito esto, mis hermanos. En estos dos versículos, Dios está elogiando a la iglesia de Éfeso. Dios le está diciendo a los hermanos de Éfeso, miren, hermanos, a pesar de las persecuciones, a pesar de la pobreza, a pesar de todo lo que ustedes han vivido, ustedes han trabajado incansablemente para el Señor. Ustedes han hecho una obra grande. Ustedes, como muchos líderes y hermanos de la congregación, han hecho un trabajo espiritual y materialmente grande, como muchos hoy en día. Ustedes están ahí, hermana, día tras día, detrás de cámaras, haciendo el trabajo para Dios, y eso vale mucho, y Dios elogia el trabajo de los hermanos y de los líderes
en las congregaciones, gente que está ganando almas, que está trabajando haciendo ventas para recoger fondos, gente que está trabajando en diferentes programas de evangelismo, en grupos de amistad, en rediles, en hogares, gente que trabaja con los niños, con los jóvenes, gente que hacen vigilias, que hacen programas, que trabajan duramente por poner en alto el gran nombre del Señor, gente que le da importancia, que aman su iglesia y que trabajan en favor de ganar almas. Así era la iglesia de Éfeso. Y Dios elogia eso. Eso nos dice que Dios reconoce nuestro trabajo y, como dijo San Pablo, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero hay una cosa que Dios resaltó de los hermanos de Éfeso, y es que Dios les dijo: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, Dios le da mucha importancia a la doctrina del nombre de Jesucristo. Ellos trabajaban mucho por esa gran verdad, hermanos. Hay hermanos que nunca enseñan sobre la unicidad de Dios. Hay hermanos que inclusive se molestan cuando se habla de la Trinidad. Hay hermanos que dicen: mano, eso es lo mismo. Dios es, eso es lo mismo, eso es lo importante es creer, pero no ofenda. Y hay otras personas que son trinitarias y ellos se molestan, entonces, pues, ¿para qué molestar? No les hable. Pero Dios elogió a Éfeso porque ellos trabajaban, se preocupaban para que el mundo entendiera que Dios es uno solo y que el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. De hecho, capítulo 4, verso 12 de los Hechos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que, así como Dios elogió a la iglesia de Éfeso porque trabajaban por el nombre de Jesús, ese trabajo, esa tarea sigue siendo nuestra hoy. Todavía hay que seguir enseñando la unicidad de Dios, hay que seguir enseñándole al mundo. Dios le dijo a los israelitas: ustedes son mis testigos, ahí en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, ustedes son mis testigos para que creáis, para que entendáis, para que conozcáis que yo soy Dios y no hay más. Como los judíos de antaño no le cumplieron a Dios, como ellos no enseñaron al mundo la doctrina de la unicidad de Dios, la tarea le toca a la iglesia. Y los israelitas no cumplieron con ese ministerio, pues Dios tiene otro pueblo, otro Israel espiritual que se llama la iglesia, y la iglesia es responsable de anunciar al mundo la existencia de un solo Dios y la existencia de un solo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Así que, mis hermanos queridos, la iglesia de Éfeso había luchado con paciencia. Es más, no soportaban a los indisciplinados, habían mantenido la pureza de la iglesia. Ellos reprendían y expulsaban a quienes daban mal testimonio. Así que la iglesia no congeniaba con quienes andaban mal, mantenían los estandartes de santidad. Y, hermanos queridos, eso no puede cambiar. Eso tiene que seguir siendo así. No podemos bajar la guardia. No queremos ser una iglesia fanática, hermano. Claro que no, porque una cosa es el misticismo, una cosa es el fanatismo y otra cosa es la santidad de vida, sin la cual nadie verá al Señor. Así que la iglesia, la doctrina pentecostal, tiene que seguir enseñando las grandes verdades bíblicas. Hay cantidad de religiones donde le enseñan a la gente que no importa cómo viva, que usted puede fumar, usted puede beber, usted puede beber alcohol, me refiero, usted puede ir a discotecas, usted puede hacer esto, hacer aquello, no importa, lo que entra por la boca no contamina el alma, pero sí importa. La vida cristiana, la santidad va reflejada, no solamente adentro, sino por fuera también. No solamente hay que ser santos, sino que hay que parecer santos también. Así que no podemos dejar que las modas escandalosas se nos filtren en la iglesia, porque la iglesia no es un club, la iglesia no es una asociación, la iglesia no es una institución, la iglesia es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Somos sacados del mundo, hermano, para hacer luz al mundo. Entonces no podemos dejar que el mundo se meta a la iglesia. Déjeme decirle, hermano, que esa liviandad espiritual es lo que está matando a la iglesia del siglo XXI, porque hay muchas religiones donde no le exigen nada. Y usted sabe, hermano, que las cosas que son de valor, las joyas que son valiosas, como el oro, las perlas preciosas, los diamantes, están en los bancos, bien guardados en cajas fuertes, con vigilancia, con cámaras. Pero las cosas, las baratijas, las joyas que no valen nada, las encuentra usted por ahí en los andenes muy baratas, ¿no? Anillos
que son muy bonitos y cuando usted se los pone en su dedo, al otro día el dedo le amanece negro, ¿no? Porque no es oro, es simplemente una fantasía. Y entonces las cosas, las baratijas, las encuentra usted en los andenes de las calles, en las ciudades, pero las cosas valiosas, lo que es oro puro, diamantes puros, perlas puras, las encuentra guardadas en cajafuertes en los bancos. Lo que quiero decir con eso es que hay muchas iglesias donde no le exigen nada no le exigen nada a la gente, es una doctrina barata y lo que es barato no vale porque no sirve. De manera que la iglesia del Señor ha sido llamada a guardarse, a vivir en santidad y a practicar la santidad y a predicar la santidad. Por eso la iglesia, hermano, que es valiosa, tiene un alto precio también. La gente que quiere vivir para Dios tiene que pagar el precio, porque hay gente que quiere ser salva, pero viviendo de cualquier manera y viviendo una vida desordenada. Y el Señor dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Ahora, hemos leído en el versículo 6, donde el Señor dice a la iglesia de Éfeso, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Dios está elogiando a la iglesia de Éfeso porque aborrecen los nicolaítas. Ahora, ¿quiénes eran los nicolaítas? Entonces, los nicolaítas eran una secta religiosa que tuvo su origen con Nicolás. O sea, Nicolás fue el fundador de los nicolaítas. Ahora, ¿quién era Nicolás? Nicolás fue uno de los 7 diáconos que fueron nombrados por los apóstoles cuando usted lee el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Acuérdense que en el capítulo 6 de los Hechos dice que los apóstoles tenían tanto trabajo de predicar y de ganar almas que no tenían tiempo para repartir las remesas a las viudas griegas. Entonces ellos oraron y dice que escogieron varios diáconos para que ellos repartieran las remesas a las viudas griegas mientras ellos continuaban predicando, orando por los enfermos y fundando iglesias. Ellos dijeron, no está bien que nosotros nos dediquemos a repartir remesas cuando la gente necesita que se les predique. Así que nombraron 7 diáconos y ahí es donde la Biblia habla de Felipe, de Esteban, bueno, hay varios nombres ahí cuando usted lee Hechos capítulo 6 y entre esos nombres, Esteban, Felipe, Prócoro y otros está el de Nicolás. Este Nicolás fue uno de los 7 diáconos en Jerusalén. Él era un prosélito de Antioquía. Ahí está en Hechos capítulo 6, versículo 5. Ahora, ¿qué es un prosélito? Un prosélito es un extranjero que abraza las costumbres y la religión judía, que aunque no sean judíos, pero se convierten a la religión judía. A eso se le llama un prosélito. Y Nicolás era un prosélito, era un gentil, o sea, no era judío, sino un gentil que abrazó la religión judía. Este hombre, hermanos, fue todo lo contrario. Mire que de esos 7 diáconos que fueron nombrados en Hechos capítulo 6, usted encuentra que Felipe dejó de ser un diácono y se volvió un tremendo evangelista. Y usted lo encuentra en Hechos capítulo 8, que Felipe se fue a la ciudad de Samaria y dice que predicaba y hombres y mujeres se arrepentían y hubo un tremendo avivamiento en Samaria. O sea que dejó de ser un hombre que servía a las mesas para convertirse en un tremendo evangelista. Por ejemplo, de Esteban. Esteban dejó de ser un mesero también para convertirse en un tremendo evangelista. Y usted lee capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles y encuentra que Esteban, cuando les predicó a los judíos y les dijo que ellos eran rebeldes, que ellos eran duros de cerviz, incircuncisos de corazón, o sea que ellos eran tan malos y tan incrédulos como sus abuelos, como sus padres, dice que ellos se enfurecieron, crujían los dientes contra Esteban, arremetieron contra Esteban, lo apedrearon y lo lapidaron. Esteban murió apedreado. Usted lo lee en el capítulo 7, verso 55 de los Hechos. Ese Esteban que empezó como diácono, que empezó como un mesero, terminó siendo un tremendo evangelista. La Biblia dice que su rostro era como el de un ángel y que no podían resistir a su sabiduría. Así que de esos 7 diáconos vemos a Felipe como un tremendo evangelista en Samaria, vemos a Esteban como un tremendo evangelista entre los judíos, pero a este Nicolás, en lugar de volverse un gran predicador, un gran evangelista, un gran maestro, se volvió un cascarrabia, un hermano problemático, se volvió un hermano divisionista. Este Nicolás, hermanos,
fue el hombre que vino a traer o que terminó siendo un divisionista y fue el que formó la secta de los Nicolaitas. Ahora, lo importante de la vida cristiana, hermanos, no es solo empezar bien, sino andar y terminar bien. Hay un dicho en Colombia que dice que el vino entre más añejo es mejor. Entre más años tiene de estar guardado, de haber sido cosechado, es mejor. ¿Y eso qué nos enseña? Que el cristiano entre más años tenga en la iglesia, debiéramos de ser más bendición, porque tenemos más experiencias con Dios, porque tenemos más conocimiento de la palabra de Dios, porque hemos recibido más doctrina, más enseñanza. Pero a veces, desafortunadamente, hermanos, las personas antiguas en la iglesia a veces se vuelven más problemáticos. Entonces ya dice, no, hermano, usted no me viene a decir a mí esto porque yo conozco esto y porque la Biblia dice esto, y se vuelven más problemáticos. Hay gente nueva en la iglesia que como casi no conocen de la Biblia, ellos comen la palabra, la absorben, son los primeros que llegan al culto, son los que más ayunan, los que más oran, son fieles a sus diezmos. Debiera de ser lo contrario. Entre más viejos estemos en la iglesia, debiéramos de ser más bendición, mejores líderes, más temerosos de Dios, de más oración, de más ayuno, de más vigilias. Ahora, no estoy generalizando, porque yo sé que hay ancianos en la iglesia que tienen 40 años en la iglesia y son columnas en la iglesia, son unas tremendas bendiciones, son hermanos de Dios, hermanas de Dios, gente de oración, gente temerosa de Dios. Entonces, no estoy diciendo que todos los viejos nos sirven y que todos los viejos son un problema, porque no es así. Entonces, yo quiero hacer la aclaración para que no me vayan a malentender. Yo estoy hablando de algunos que llevan 30 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, y son un problema para la iglesia y un problema para el pastor. Entonces, hermanos, los nicolaitas, la palabra nicolaitas es la palabra nico en griego quiere decir conquistar. Laitas en griego quiere decir pueblo. O sea, nicolaitas en griego, y acuérdense que el Nuevo Testamento es escrito en griego, Apocalipsis está escrito en griego. Entonces, la palabra nicolaita en griego significa conquistar el pueblo. En otras palabras, ¿quiénes eran los nicolaitas? Era un grupo de personas que conquistaban el pueblo, es decir, eran politiqueros, era gente que sonsacaban los creyentes de otras congregaciones, eran personas que dividían otras congregaciones ellos no ganaban almas, sino que se ganaban creyentes ya convertidos, creyentes de otras iglesias. Entonces, hermano, ellos a base de conquistar al pueblo, es que, así como los políticos, a base de conquistar el pueblo, es que alcanzan puestos, hermano, allá en la politiquería. Y estos nicolaitas, en lugar de ganar almas, se agarraban a sonsacar miembros de otras congregaciones. Por eso, hermano, Dios dice, yo aborrezco las obras. Dios no aborrece la gente, Dios aborrece los hechos de la gente. Aquí Dios no dice que yo aborrezco a los nicolaitas, sino que Dios dice, yo aborrezco las obras de los nicolaitas. Entonces, Dios está elogiando a la iglesia de Éfeso y le dice, yo les admiro a ustedes, los felicito, porque ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, hermano, eso también era positivo en la iglesia de Éfeso. Ahora, los nicolaitas creían en la doctrina de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? La predestinación, hermanos, significa que ellos enseñan que unos son predestinados a ser salvos y otros son predestinados a ser condenados. Esa doctrina la inventó el reformador francés llamado Juan Calvino en el año 1509 después de Cristo. Juan Calvino fue el que inventó que la predestinación, es decir, hermano, que usted se entrega al Señor y usted puede vivir de cualquier manera, puede pecar y hacer lo que quiera, pero usted está predestinado para la salvación. Y eso no es así. Yo me encontré hace muchos años con un anciano en la iglesia que no quiso volver a la iglesia. Entonces yo le pregunté un día, hermano, Dios lo bendiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvió a los cultos? ¿Por qué no volvió a la iglesia? Y él me dijo, hermano, yo no volví a la iglesia porque es que yo no soy predestinado para la salvación. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo fui llamado, pero no escogido. Y yo le dije, hermano, ¿y usted cómo sabe que no es escogido? Dios vino y le dijo a usted que no era escogido. Y él dijo, no, hermano, porque es que yo he luchado mucho por vivir una vida cristiana y no he podido. Yo hay pecados que yo cometo y no he podido superarlos, así que yo soy uno llamado, pero no soy escogido. Y le dije, hermano, esa es una doctrina del diablo, esa es una mentira del diablo.
Todos los seres humanos, los cristianos que estamos pasando por este valle de lágrimas, somos personas imperfectas. La Biblia me habla de que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. La Biblia me habla de las flaquezas de Abraham. La Biblia me habla de las flaquezas de Moisés, de las flaquezas de David. Mientras estemos en la tierra, no seremos perfectos, pero hay que luchar. La Biblia dice en el Salmo 101, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. La Biblia no dice el que ya sea perfecto, sino el que anda en el camino de la perfección. Es decir, el que lucha todos los días por ser mejor, ese es el que le sirve a Dios, ese es el que vive para Dios. Ninguno somos perfectos. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, no hay justo que haga el bien y nunca peque. Entonces, muchas veces pecamos en pensamientos, en palabras o en hechos, pero para eso está la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que San Juan escribió a la iglesia y le dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que nadie me puede decir a mi hermano, no, es que como yo he pecado, entonces yo estoy predestinado a irme al infierno. No, eso no es cierto. Les voy a contar esta anécdota, hermano. Una vez hubo un hombre que hizo una masacre en los Estados Unidos. La policía lo persiguió y lo agarró. Cuando la policía lo agarró y le quitaron la camisa, él tenía un tatuaje en la espalda que decía, nacido para el infierno. Mis hermanos y amigos, déjenme decirle dos cosas. Nadie nace condenado y nadie nace salvo. Nadie nace para el infierno, nadie nace para el cielo. Eso depende de nosotros mientras estamos aquí en la tierra. Depende de nuestra decisión. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. He puesto delante de ti la maldición y la bendición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios le dijo a Adán y Eva, ahí tienes el árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted depende qué escoge. Si usted escoge el evangelio, escoge la vida cristiana, usted es salvo. Pero usted tiene que conservar esa salvación, tiene que trabajar por ella. Por eso no puede dejar de orar, dejar de asistir a la iglesia, dejar de ayunar, guardar su vida para Dios. De usted depende si es salvo o no. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer con su muerte en la cruz del Calvario. Cuando Dios se humanó, se hizo hombre y vino hasta el Calvario y murió por nosotros, Él ya hizo su parte. Pero ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Y nuestra parte es vivir una vida cristiana y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que ellos enseñan, los nicolaitas y muchas otras sectas, que usted puede vivir de cualquier manera. Y como ya es un hijo de Dios, entonces usted no se va a perder. Pero la parábola del hijo pródigo me dice en San Lucas capítulo 15, verso 24, que una persona siendo hijo de Dios puede llegar a perderse. Porque miren que cuando el hijo pródigo se fue de la casa y malgastó sus bienes, dice la Biblia que cuando él volvió arrepentido a pedirle perdón al papá, el papá le hizo una fiesta. Y el papá le dijo a la gente, era necesario hacer esta fiesta. Es más, el hermano mayor que estaba todo envidioso, y le dijo al papá, usted nunca me ha hecho una fiesta a mí para gozar con mis amigos, pero este sinvergüenza que gastó todos sus bienes y su herencia por allá viviendo perdidamente, ahora regresa a la casa y a él sí le hace una fiesta. Y la Biblia me dice, hermano, que papá le dijo al hijo mayor, vea hijito, todo lo que yo tengo es tuyo, la herencia tuya está intacta, pero mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. O sea que siendo un príncipe, siendo hijo de un rey, él ya lo consideraba muerto y lo consideraba perdido. ¿Qué nos dice eso? Que un hijo de Dios, porque nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Nosotros somos príncipes, pero un príncipe si no conserva su puesto, si no guarda su vida, puede llegar a perderse. Ahora que ese cuento de que no, que yo ya me entregué al Señor, que yo ya me bauticé y que yo puedo vivir de cualquier manera y que yo ya soy salvo porque estoy predestinado, eso no es de Dios. La iglesia como cuerpo está predestinada, pero el individuo no. Cada uno tenemos que luchar por mantener nuestra salvación. Por eso el Señor dijo en Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea que el que no persevera hasta el fin, pues no es salvo. Entonces, que no nos vengan con esa falsa doctrina de la predestinación, porque eso lo inventó, repito, Juan Calvino en el año 1509 a.C., pero no es una doctrina bíblica.
Ahora, también ellos enseñan que los creyentes no deben someterse a ningún gobierno en la iglesia y menos a los pastores. Ahora, ellos enseñaban eso y todavía hay denominaciones religiosas que dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, siendo muy respetuoso, si hay algún testigo de Jehová que me escucha, si usted, hermano, que me escucha, tiene familia que asiste a testigos de Jehová, ellos mismos se contradicen, porque ellos dicen que no tienen pastores, que no, que los pastores no, que eso no es bíblico, que eso no es de Dios, pero sí tienen ancianos que los gobiernan. Entonces es lo mismo, lo único que cambiaron fue el nombre, porque no les llaman pastor sino ancianos, y tienen junta de ancianos que velan por el bienestar de ellos y que toman decisiones y que ministran, porque es que los líderes tienen que existir. Entonces, ahora, si la palabra pastor no existiera en la Biblia, nosotros estaríamos fuera de foco. Pero la Biblia me dice en Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ahí la Biblia dice a la iglesia, a los creyentes, que hermanos obedezcan y respeten y sujétense a los pastores, porque nosotros como pastores tenemos que darle cuenta a Dios por la grey de Dios, por el rebaño de Dios. Y ya les enseñé ahora al comienzo de este tema, en el libro de Efesios 4:11, que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Entonces, pero algunos dicen que no, y los nicolaitas también tenían ese problema. La iglesia de Éfeso, hermano, estaba pasando por lo que el apóstol Pablo les había advertido 40 años atrás cuando estaba en Mileto. Ya San Pablo les había escrito a los hermanos y les había dicho a ellos, vean hermanos, tengan cuidado con el rebaño, tengan cuidado con los hermanos, porque cuando yo me vaya de ustedes y ya no sea más misionero aquí y ya no venga a ministrarles ni a enseñarles ni a predicarles más, del medio de vosotros mismos habrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Inclusive dentro de vosotros mismos algunos se levantarán con un espíritu divisionista, así que tengan cuidado. Lo que los nicolaitas estaban haciendo de sonsacar creyentes y de sacarlos de la iglesia enseñándoles falsas doctrinas, ya San Pablo se los había advertido a los hermanos. Así que cuando San Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, él les dijo, y está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por WhatsApp, ni por Facebook, etc. Bueno, la Biblia no dice WhatsApp ni Facebook porque en ese tiempo no existía. Estoy hablando figurativamente. Pero San Pablo dijo, segunda de Tesalonicenses 2:2, no os dejéis mover fácilmente. Yo no sé por qué hay hermanos que son tan inestables y viene cualquier predicador desconocido por ahí y los engaña con una doctrina y se los lleva fácilmente para otra denominación, para otra iglesia. No, hermano, es que allá donde usted está no es la verdad, porque mire que esto y mire aquello. Y hay hermanos que a toda hora no investigan, no leen la Biblia, no averiguan, sino que inmediatamente creen a lo que primero les diga y se van detrás de cualquier charlatán religioso. Hermanos queridos, yo les invito a tener estabilidad espiritual, a tener estabilidad en su congregación. Las ovejas oyen la voz del pastor, pero a un extraño, dice la Biblia, no lo van a seguir ni lo van a oír. Así que San Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica, hermanos, no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, no se deje perturbar ni por espíritu ni por palabra. Así que si la persona tiene mucho verbo, mucha palabra, no coma cuento, ¿no? Ahora dice ni por cartas, si alguien le escribe cartas invitándole, no tenga cuidado, hermano. Si alguien quiere convencerlo de lo contrario a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del WhatsApp, la Biblia dice, nos enseña a tener estabilidad espiritual en la iglesia y en la doctrina. Ahora, el versículo 4 ya viene la exhortación. San Juan le está diciendo, Dios a través de San Juan le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ahí en el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5, por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no, vendré a ti, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, ahí tenemos ya el llamado de atención que Dios hace a la iglesia de Éfeso.
A pesar de tantas cosas buenas que tenía la iglesia de Éfeso, Dios tenía una queja con la iglesia y una queja muy grande. Dios les está diciendo que ellos han perdido el sabor espiritual, han perdido el ánimo, han perdido la consagración. Dios les está llamando la atención por su inapetencia espiritual, por el desgano, por la falta de motivación para vivir el cristianismo, para ejercer el liderazgo. Ya muchos no querían trabajar para la iglesia, ya muchos no oraban como antes, ya no iban a los cultos como antes, habían perdido el fervor de los primeros años de convertidos. Y usted sabe, hermano, que el primer amor es como una planta. Si usted siembra una mata y la deja ahí, pues la mata se muere. Usted tiene que agarrar la mata, hermano, y tiene que cuidarla, tiene que echarle agua, tiene que limpiarla, tiene que echarle abono y químicos para que la matica permanezca con vida y permanezca bonita. La vida cristiana es lo mismo. La vida cristiana hay que cultivarla, hay que cuidarla. Por eso hay que orar, hay que ayunar, hay que ir a la iglesia, hay que escuchar los seminarios, los estudios bíblicos, porque de lo contrario, mis hermanos, el viento seco del maligno apagará el fuego y el deseo de orar, el deseo de ayunar, el deseo de asistir a la iglesia, el deseo de estudiar la Biblia, el deseo de cantar, el deseo de diezmar, el deseo de ofrendar. Le va a quitar el deseo de ganar almas, de visitar enfermos, de perdonar cuando alguien lo ofende, le va a quitar el ánimo de olvidar las ofensas recibidas y el hermano termina otra vez en el mundo descarriado. Entonces, el cristiano que desciende, que deja el primer amor, que deja de orar, que deja de buscar a Dios, que deja su consagración a un lado, pronto empezará a abandonar la iglesia, a descender por un deslizadero, hasta que va perdiendo la fe, se va olvidando de la sana doctrina, va perdiendo la moral, hasta terminar como cualquier otro inconverso, como cualquier otro impío. Por eso San Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Escuchen, hermanos, eso, avive el fuego. ¿Cómo se aviva el fuego? Cuando usted hace una fogata, hermano, allá cerca a un río para hacer un almuerzo usted, o una cena, usted tiene que meterle leña y usted tiene que buscar una tapa o algo para soplar ese fuego para que el fuego se encienda. Si usted no anima, si usted no aviva el fuego de Dios en su vida, si usted no adora a Dios, si usted no canta, si usted no ayuna, si usted no ora, usted se va apagando poco a poco. La Biblia dice en Judas, versículos 3 y 4, les exhorto a que contendáis ardientemente por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que ya están definidos al hacerlo, hombres murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, que hablan cosas infladas para sacar provecho. San Pablo está diciendo, tenga cuidado de las malas compañías, tenga cuidado de esas personas descarriadas, de esas personas que tienen un mal espíritu en la iglesia, de esos hermanos que todo lo ven mal en la iglesia, que para ellos no hay pastor que sirva, no hay congregación que sirva, no hay culto que sirva, todo lo critican, todo lo es malo. Para ellos son las personas que andan sembrando las querellas. Por eso la Biblia dice ahí en Judas 3:4, hombres murmuradores, querellosos, que las querellas es como las personas quejambrosas en voz baja. Son las personas que no le dicen a uno de frente, hermano, vea, no estoy de acuerdo con esto y esto, sino que entre ellos allá en voz baja empiezan a criticar, a chismear y a hacer cosas. Son como las moscas, hermano, que andan poniendo por ahí su querella de inconformidad y van infectando con su molestia a la vida espiritual de otros hermanos en la iglesia. Ten cuidado con eso, mi amado hermano. En este día yo estoy aquí para darle un consejo, no para que se sienta mal, y no estoy aquí para incomodar a nadie, aunque ojalá que alguno se incomode. Ojalá que alguno pueda decir, Señor, tiene razón, yo tengo que corregir esto, porque eso fue lo que Dios estaba corrigiendo en la iglesia de Éfeso. Y ya, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo muy rápido, el consejo de Dios en el versículo 5. Dios le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Oiga eso, mi hermano, recuerda. Todos tenemos memoria, ¿no? Recuerda que tengo que recordar. Lo que Dios está diciéndole a los hermanos de Éfeso y a la iglesia de Martorell y a la iglesia de Bogotá y a todos los que me están escuchando, lo que Dios nos está diciendo es, recuerda lo que un día fuiste.
Recuerde cómo venías cuando estaba recién convertido al culto, cómo disfrutaba cada canción, cada coro. Y ahora ya hay coros que no te gustan. Y dice, no, ese coro tan alto, no me gusta ese coro, no lo canto. O ese mensaje que predicó el hermano no me gustó, me gusta más bien fulano de tal, pero ese mensaje... Ojo con eso, cada mensaje por sencillo que sea, o a usted lo bendecía, le traía alegría, le traía gratitud, usted traía con alegría sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia, usted servía a Dios, y si a usted lo invitaban para que fuera el mujer o el portero, a usted no se molestaba. Hoy en día algunos se molestan porque se les pone como porteros, y dicen, no hermano, es que yo no estoy para ser portero, yo soy predicador. Entonces hay algunos que cuando no lo llaman a predicar al púlpito se enojan, pero los hermanos cuando están en el primer amor, no, uno le gusta hasta trapear la iglesia, hasta trapear el salón y barrer y limpiar las sillas. Entonces Dios estaba diciéndole a la iglesia de Éfeso, recuerda cuando usted empezó la vida cristiana, cómo era de ferviente, esa reverencia con la que usted se conducía en la casa de Dios, usted entraba con respeto, usted no se podía chatear con el celular en pleno culto, usted no esperaba el descuido del predicador para irse por allá a la tienda a tomar gaseosa o irse a la cooperativa, usted estaba en el culto juicioso, usted no se desanimaba, usted estaba feliz cada día en la iglesia. ¿Quién le robó ese ánimo? ¿Cómo? ¿Qué pasó con su vida? ¿Por qué usted hoy no es como fue hace 2 años, hace 5 años? Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso, recuerda cómo eras, qué privilegio tenías. Y no solamente recordar nosotros, Dios nos llama a usar la memoria. Recuerde que Saúl era un hombre fiel, era un hombre obediente, y Dios le dijo al rey Saúl, te voy a poner como rey en Israel. Pero cuando pasaron muchos años de servir a Dios, se volvió un hombre malo, un hombre obstinado, un hombre rebelde, un hombre, hermano, que inclusive llegó por allá a visitar una pitonisa, una divina, una bruja por allá, y él hizo muchas cosas malas, y Dios nos está diciendo, recuerda cómo era el rey Saúl, recuerda los privilegios que Dios le dio, pero recuerde también su desobediencia, su obstinación, cómo él no quiso prestar atención, cómo él se rebeló contra Dios, y recuerden cómo terminó Saúl de fracasado. Dios está diciéndole a la iglesia de Éfeso, recuerde que la vida sexual indisciplinada fue la que llevó a David al fracaso, que David era un conforme al corazón de Dios, pero por descuidado, por no guardar su vida, por descuidarse en la oración, por no ir a la guerra como estaban los otros reyes, sino quedarse en la casa ocioso, fue que cayó en adulterio. Recuerden la prepotencia de Nabucodonosor, y por ser un hombre tan soberbio, por ser un hombre que desafió a Dios, el rey Nabucodonosor de Babilonia, hermanos, se enloqueció y Dios lo mandó a comer hierba al monte por 7 años. Entonces, hermanos, recuerden todos esos ejemplos bíblicos, recuerden que este hombre terminó como un animal irracional, 7 tiempos por allá, por la ambición, por el poder, por la soberbia de ser el rey de Babilonia. Recuerden cómo terminó Judas Iscariote, era el tesorero, era el discípulo cercano al Señor, junto con los otros 11. Recuerdan que inclusive era un hombre de tanta confianza que Dios le dio el nombramiento de tesorero. Y mire Judas cómo terminó, por avariento, por robarse la plata de las ofrendas, por vender a su propio maestro, terminó ahorcado, cuando él pudo haber terminado como un Pedro, como un Juan, predicando el día de Pentecostés, fundando iglesias y ganando almas para el reino de Dios. Dios nos está diciendo, recuerde que la gente que ha olvidado a Dios, que la gente que se ha vuelto al pecado, han terminado muy mal. Eso es lo que, por eso Dios le dice a Éfeso, recuerde de dónde has caído. Miren, mis hermanos, déjeme decirle que cuando usted lee San Lucas capítulo 16, usted encuentra la historia en el versículo 19 del rico y Lázaro. Y la historia dice que había un rico que hacía banquetes todos los días y tenía mucha plata, y acerca de la casa de la puerta de la casa había un mendigo, y los perros venían y lamían sus llagas. Y un día el rico murió y se fue al Hades. Y dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y al minuto de haber muerto, dice la Biblia, que el rico alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y él le gritó, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Porque es que hay gente que piensa que los que están allá en el Hades, ya muertos, que esas personas no se acuerdan de nada y que están allá como espíritus dormidos y que no saben nada. No,
La gente que muere están en el Hades, los que mueren sin salvación están en el Hades, pero están en un estado consciente. Y Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, también estaba consciente. La gente piensa que los cristianos que mueren se van al paraíso y están roncando allá por 2000 años hasta que el Señor levante la iglesia. No, están en estado consciente. Mire que Abraham era otro muerto y Abraham le dijo al rico, allá, acuérdate que tú tuviste bienes en la tierra y Lázaro solamente males. Ahora, él aquí es consolado y tú eres atormentado. Es más, el rico le dijo a Abraham, si no pueden hacer nada por mí, manda a Lázaro que resucite de los muertos, porque tengo 5 hermanos en la tierra que vivían como yo viví, para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, allá tienen a Moisés y a los predicadores, si no oyen a los predicadores tampoco escucharán, aunque un muerto se levante. Es más, la Biblia dice que le dijo una gran cima, y esa palabra cima está con S de saco, ¿no? Porque, hermano, la ortografía es muy importante en los estudios bíblicos. La palabra cima con C significa, con C de casa, significa montaña, es la cima de un monte. Pero la palabra cima con S de saco, significa abismo. Entonces, cuando usted lee ahí en San Lucas capítulo 16, verso 25, Abraham le dijo al rico, una gran cima hay entre ustedes y nosotros. Y esa palabra cima está con S. Lo que Abraham estaba diciendo con S de saco. O sea que lo que Abraham estaba diciéndole a este rico era un gran abismo hay entre ustedes y nosotros, que los de aquí no pueden pasar allá, ni los de allá pueden pasar acá. Pero hermanos, mire que tanto el rico que estaba en el Hades tenía memoria, se acordaba de sus hermanos, se acordaba de Lázaro, ¿no? Y Abraham, que era otro muerto, también le dijo al rico, acuérdate. O sea que hubo una charla. Por eso en la eternidad, mire que se podía ver, se podía oír, se podía hablar, se podía sentir, porque el rico dijo, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que él podía sentir las llamas del infierno. Hermanos queridos, algunos dicen que esto es una parábola, que esto es una metáfora. Esto no es una parábola, esto es un hecho real, porque cuando usted lee San Lucas capítulo 16, verso 19, la Biblia le dice, había un hombre, y la palabra había habla de un hecho real. Había un hombre que se vestía de púrpura. Siempre que era una parábola, la Biblia dice, y les refirió Jesús estas parábolas diciendo, y les habló Jesús en parábolas y les dijo. No, entonces, siempre la Biblia tiene cuidado en decir que era una parábola. Aquí no dice que era una parábola. Aquí dice, había un hombre. Y esa palabra, había un hombre, habla de un hecho real. Eso para que les quede claro, mis hermanos. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que Dios le dijo a ellos, a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero en su lugar, si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, un campanazo de alerta. Es como las señales de tránsito cuando uno va por carreteras. Uno va por una carretera en un carro y hay señales que dicen peligro, curva peligrosa. O sea, hay señales que le indican a usted que adelante hay un peligro. Ahora, usted compra ciertos frascos y cuando son frascos de veneno, cuando son fungicidas o insecticidas para las plantas, en la etiqueta siempre dice peligro, veneno, ¿no? Y hermanos queridos, la Biblia tiene muchos ejemplos que nos avisan del peligro, ¿no? Por ejemplo, si uno lee la historia de Caín, esa es una etiqueta, donde la Biblia dice que Caín, por no valorar la vida cristiana, perdió su paz, su residencia, su familia y tuvo que vivir desterrado con una maldición encima. Si usted ve la vida de Saúl, la de Saúl es otra etiqueta. Su descarrío lo llevó al fracaso, perdiendo su reino, sus hijos, perdiendo la protección de Dios, su prestigio, su vida, y lo más triste, perdió a Dios de vista, porque él mismo se suicidó. Así que Saúl, hermanos, se fue a la eternidad habiéndose quitado su propia vida. Si uno mira la historia de Sansón, Sansón por su carnalidad y su prepotencia perdió su libertad, perdió sus ojos, perdió sus fuerzas y finalmente perdió su vida porque murió aplastado por un montón de ladrillos aquel día que él tumbó el templo donde había más de 10,000 filisteos. Si miramos el caso de Judas, por su avaricia, por su ingratitud, perdió su apostolado, perdió la confianza del maestro, perdió el privilegio de haber visto a Jesús resucitado, perdió su vida, porque cuando Jesús resucitó ya él se había suicidado, ya él se había ahorcado. Así que, hermano, pero lo más triste de todo es que Judas
perdió su salvación. Hermano querido, si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no corregimos los malos hábitos, si no corregimos esa inapetencia, esa pereza por las cosas de Dios, si nosotros no volvemos al primer amor, todas estas etiquetas nos dicen que estamos corriendo peligro. Estos ejemplos de Caín, de Saúl, de Sansón, de Judas y muchos otros en la Biblia nos dicen que hay que abrir los ojos, mis estimados hermanos, que la historia de Éfeso, hermano, aunque tuvo lugar hace 21 siglos allá, cuánta actualidad tiene este mensaje para nosotros hoy. Hoy el llamado de Dios para nuestras vidas es el que está en el versículo 7. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia de ¿cómo se llama? A la iglesia de allá en España, de Martorell. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo a la iglesia en Martorell en esta mañana, en este programa, el pan nuestro de cada día. Hay que prestarle atención, mis hermanos. El que tiene oídos, sí, hermano, tal vez ese es el problema. El problema es que tenemos dos oídos y por uno nos entra y por el otro nos sale. Entonces, hermano, necesitamos, hermano, que la palabra que entra por nuestros oídos, porque, hermano, no tenemos excusa. Si tenemos dos oídos, significa que hemos oído dos veces. Si estamos oyendo dos veces, hay que prestarle atención a la palabra de Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver al primer amor, tenemos que consagrarnos como éramos antes en la vida cristiana. Y si usted no ha perdido el primer amor, consérvelo, aliméntelo, guarde su vida. ¿Por qué? Porque el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué significa eso? Lo que la Biblia nos está diciendo aquí, hermano, es que todo lo que el hombre perdió allá en el jardín del Edén por causa del pecado de Adán y Eva, toda la paz y la bendición, la felicidad, la inmortalidad, todo eso que perdió allá Adán y Eva, todo eso será recuperado cuando estemos en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Gloria a Dios. Así que, hermano, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo no solamente es el camino, no solo es la verdad, no solo es la vida. Él es el árbol de la vida, cuya savia circula por las arterias de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Señor. Mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que vuelvan al primer amor, que este mensaje de Éfeso les sirva para su vida, para su hogar, para su familia, para que vuelva a consagrarse, para que recuerde las cosas que has olvidado y las retomes y continúe su vida cristiana, porque el Señor viene un día no lejano para levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Que el Señor les bendiga y gracias, hermano, por su tiempo en este día. Amén, pastor. Qué preciosa palabra. La verdad que ha sido muy edificante esta enseñanza. Es tan importante, ¿verdad? El detectar cómo está nuestra vida, nuestra vida espiritual, ya que muchas veces nos enfocamos en hacer cosas, en trabajar, pero olvidamos que tenemos que dar un tiempo para la oración, un tiempo para alimentar nuestro espíritu, un tiempo de ayuno, un tiempo de apartarnos para el Señor. Entonces, realmente, como enfocándonos, ¿no?, en la iglesia en Éfeso, vemos que Éfeso cuidaba todas estas cosas. Era una iglesia espiritual en la que ellos podían identificar falsas doctrinas, tenían ese discernimiento, como explicaba el tema de los nicolaitas también, ¿no? Odiaba esa doctrina porque sabía que esa doctrina era falsa. Entonces, pero también sabemos que en el interior había otras cosas que ellos habían descuidado, que era la más importante. Era el por qué trabajaban, ¿verdad?, en aquella iglesia, el por qué hacían todas esas cosas. Y eso era realmente el principio fue el amor a Dios y lo fueron perdiendo lastimosamente. Entonces es necesario examinarnos para que nosotros podamos darnos cuenta si estamos bien o no. Amén. Yo quiero pedirle, me regale un minutico para orar por las personas, para orar con ellos, por las personas que han estado conectadas con nosotros en este día. Yo quiero invitarles para que oremos al Señor y que esta palabra haya cabida en nuestros corazones. Amén, pastor. Sí, luego tendremos unas preguntitas, pero sí, Ok, podemos orar. perfecto. Vamos a orar, mis hermanos, a usted allá en su casita,
en el trabajo, en el coche, donde quiera que usted esté, hermano, levante sus manos, hermano que me escucha, amigo que está conectado con nosotros, levante sus manos y está con su familia, agarre a su esposa, agarre a sus hijos y vamos a orar. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra que ha sido enseñada, gracias por este mensaje que nos despierta a la necesidad de consagrarnos, a la necesidad de buscar a Dios, a la necesidad de volver al primer amor. Señor, perdona mis pecados, perdónanos, Señor, si ya no somos tan fervientes como antes, si hemos descuidado los devocionales en la casa, con la familia, si hemos descuidado la oración, si hemos descuidado el asistir a la casa de Dios, si hemos descuidado el temor a Dios, si ya no estamos buscando a Dios como antes, te pedimos perdón, Señor. Cúbrenos con su sangre, lávanos de nuestros pecados, límpianos de, Señor, en nuestros corazones el querer como el hacer su santa voluntad. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, ayúdanos a amar la iglesia, amar tu palabra, Señor, amar tu nombre, amar la vida santa. Ayúdanos a cumplir, Señor, con lo que nos corresponde como cristianos en nuestra vida cristiana, a no olvidar la oración, a no olvidar en los devocionales en la casa, a mantener la disciplina y el orden en el hogar. Oh, ayúdanos a vivir una vida cristiana, una vida que te agrade a ti, Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor, porque queremos ser salvos, queremos no solamente salvar nuestras almas, sino ir al reino de los cielos con nuestras familias. Que esta palabra, Señor Jesucristo, germine, produzca frutos en mi vida y en la vida de mi familia. Te lo pido en esta oración de fe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él siempre está pendiente de sus hijos y siempre llega a tiempo con su palabra. Él es bueno, nos guarda y la verdad, nuestra vida no es la misma porque Dios es así. Él abre nuestro entendimiento, Él nos ayuda para poder rectificar cualquier problema que se esté dando en nuestros corazones. Y pastor, tenemos unas preguntas de WhatsApp Sí. rápidamente porque sabemos que usted es un hombre muy ocupado y bueno, la primera pregunta es esta, dice, en Apocalipsis 2:1 dice que has probado a los que dicen ser apóstoles. También dice la Biblia que debemos probar los espíritus. La pregunta que se hacen muchos es, ¿cómo se prueban los espíritus? Hermano, mire, uno de los frutos del Espíritu Santo es discernimiento de espíritu. O sea que el cristiano que tiene el Espíritu Santo no tiene por qué ser engañado. Entonces, nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Entonces, una persona puede, la gente lo llama de otra manera. Por ejemplo, cuando una mamá le dice al hijo, no haga eso porque si usted hace eso, a usted le va a pasar esto. Entonces la gente dice, no, es que ese es un sexto sentido. Es que las mujeres tienen un sexto sentido, dicen algunos, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a discutir eso, pero en la vida cristiana eso no es un sexto sentido, es uno de los frutos del Espíritu Santo, saber discernir a una persona. Por ejemplo, nosotros como pastores en un culto, a veces hay manifestaciones raras, hay hermanos que empiezan a tener actitudes muy raras y hablan en lenguas, pero es unas lenguas que uno ve, uno siente que no son de Dios. Hay hermanos, por ejemplo, que son de muy mal testimonio, entonces vienen a la iglesia y todo el tiempo están hablando en lenguas, pero en la calle están haciendo cosas muy feas. Entonces hay ahí una incongruencia, porque la persona no puede estar hablando en lenguas todos los días en un culto si su vida no es una vida limpia y una vida cristiana. Entonces, a veces, aunque uno no conoce la situación que la persona está viviendo afuera, uno puede ver, uno puede sentir que lo que esa persona está hablando y viviendo no es de Dios. Entonces, es una manera de dejarse guiar por el Espíritu Santo como discernir. Aquí, la iglesia, Dios desenmascara a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, ellos aparentaban ser buenos cristianos, pero no lo eran. Entonces Dios le dice a San Juan, dígale al pastor de ahí, que hay algunos que están viviendo en la iglesia hipócritamente, que hay algunos que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Entonces llámele la atención, hable con ellos. Entonces esa era la manera como Dios estaba. Por eso son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son para consolación, para edificación, para exhortación.
Entonces, el pastor debe de tener los ministerios y hay ciertos hermanos en la iglesia también que pueden tener algunos dones, unos ministerios, pero repito, los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para provecho. Entonces, hermano, discernir es más o menos analizar, es tener la inteligencia, tener la habilidad de saber cuándo una cosa es de Dios y cuándo no es de Dios, cuándo una persona es de Dios y cuándo una persona no es de Dios. Porque mire que Jesús sabía, dice que sin que nadie le contara, él podía ver la hipocresía de los fariseos. Y por eso él les decía, ¿por qué caviláis dentro de vosotros? O sea, no era que ellos le decían al Señor, no, Señor, vea, yo no creo en esto, sino que a veces Jesús predicaba y ellos decían, por ejemplo, en Capernaum, cuando Jesús habló al paralítico, ¿no? Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. La gente no le dijo nada a Jesús, porque a veces la gente no tiene el carácter de decir las cosas a uno de frente. Entonces, la gente pensaba, este está blasfemando, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y sin que nadie se lo dijera, Jesús, que es Dios y que es omnisciente, que conoce nuestros pensamientos, ahí mismo les pilló el pensamiento y les dijo, ¿por qué caviláis dentro de vosotros? O sea, ¿por qué están pensando de esa manera? ¿Por qué me están criticando? Entonces Jesús pudo discernir en ellos, pudo ver en sus rostros que ellos lo estaban criticando en silencio. Esa es la habilidad de un hijo de Dios, poder discernir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y queremos hacer algo malo, el Espíritu Santo nos da testimonio y nos dice, no haga eso, eso no está bien. Eso que usted va a hacer, eso que usted va a decir, no es de Dios, no lo haga. Entonces, la persona tiene que pararse y decir, bueno, ¿voy a obedecerle a Dios o no? En mi conciencia siento que esto no lo debo hacer. Si lo hace, ya va contra sus principios. Dios le está hablando al corazón, pero la persona resiste y siempre lo hace. Entonces ya es una desobediencia. Entonces, discernir es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y aquí Dios exhorta a la iglesia de Éfeso a que desenmascaren los que están haciéndose pasar por cristianos y no lo son. Amén, amén. Otra pregunta, pastor. Decía, usted decía que Pablo tuvo sus detractores y muchas Sí. de las luchas que uno tiene vienen de los que se llaman nuestros hermanos. ¿Cómo se ha hecho usted para sostenerse ante personas que se le han opuesto a su ministerio? Hermana, bueno, yo llevo un poquito más de 40 años pastoreando. He tenido muchos detractores, pero también he tenido muchas bendiciones. También he tenido gente muy fiel, gente muy de Dios, gente que me han sido una bendición. Cuando yo enseño en un colegio bíblico donde hay 30 personas, hay 15, hay 10 que son muy buenos estudiantes, que hacen lo mejor, que cumplen con sus tareas, que estudian, que son aplicados en la clase, y hay otros que son irreverentes, que no estudian, que no presentan tareas, que no estudian para los exámenes, que usted está enseñando y ellos están chateando o están durmiendo o están comiendo o están por allá hablando por celular, etcétera. Entonces, esa gente que no rinde a mí no me desanima. Yo no soy la persona que digo, no, yo no voy a enseñar más porque es que ahí hay un poco que son un poco de irreverentes y desatentos. No, yo trabajo por esos 10 que son juiciosos, que son respetuosos, que estudian, que presentan tareas, que hacen lo mejor para Dios. Por esos 10 vale la pena. Entonces, yo no me desgasto por las personas que me atacan, por los que hablan mal, por los detractores, por mis enemigos. Todos, pastor, tenemos gente a favor y gente en contra. Pero yo trabajo por la gente que está en favor, por la gente que me aprecia, por la gente que ora por mí, por la gente que me respeta. Los otros, yo los dejo en las manos de Dios. Yo no entro a pelear con ellos, yo no entro a ofenderlos, yo no entro a decir, no, es que como usted esto, no, de hecho, una vez un hermano me dijo a mí, usted le da cargos en la iglesia a los hermanos que diezman. Y yo le dije, hermano, eso no es cierto, porque usted no diezma y sin embargo usted tiene un cargo en la iglesia y usted no debería tener un cargo en la iglesia, ¿no? Entonces, cosas así, yo siempre les digo lo que les tengo que decir con respeto, pero se los digo. Yo no le mando razón con nadie, yo se los digo personalmente, en la cara, de buenas maneras, pero se los digo. Y si tengo que disciplinar a una persona, la pongo en disciplina, pero no entro a pelear con ella, con nadie. Y Dios, la gracia de Dios me ha sostenido, porque si no fuera por la gracia de Dios no estaría aquí.
Tengo un hermano menor que mi persona, mucho menor. Él no es de la iglesia, pero cuando él era un niño y yo estaba muy jovencito, yo tenía 20 años y era pastor ya, yo salía a pastorear a los 17 años. Cuando yo tenía 20 años era pastor en una iglesia y él era muy niño, él tenía unos, no sé, unos 12 años. Y él me visitó, estuvo conmigo como un mes en esa iglesia viviendo. Y él veía los problemas que yo enfrentaba y cuando los hermanos iban y me insultaban y me decían cosas, cuando yo iba a orar por personas con problemas, hogares, y él vio muchas cosas que se manejan en el ministerio. Y él siendo tan niño me dijo algo que nunca olvidé y hasta hoy yo lo recuerdo. Él me dijo, ¿usted cómo hace para aguantar la gente? Yo no serviría para ser pastor. Si yo fuera pastor, yo pondría un letrero que dijera, sálvese quien pueda, y no lucharía con nadie. Él me dijo eso siendo un niño y yo nunca lo olvidé. Entonces, mis hermanos, a veces uno quisiera poner un letrero, sálvese quien pueda, y no luchar con nadie, pero no llamar a nadie, que aconseje al uno, que llame al otro, que abrace al uno, que hermanito, porque no ha vuelto, que hermanito, lo amamos, que hermanito vuelva al Señor, pero ese es nuestro trabajo y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tremendo. Yo le dije a él, usted no tiene corazón de pastor, por eso nunca será un pastor. El pastor tiene que tener corazón de pastor. Sin duda es un llamado, es lo que decía al principio de la enseñanza, ¿no? Para un poco que se entienda el mensaje de que estamos hablando, ¿no? Que son ángeles, que son, que Dios los ha mandado a traer las buenas nuevas de salvación. Tremendo, pastor, tiene que tener un llamado, definitivamente. Un llamado, eso es correcto. Pastor, se puede estar trabajando arduamente para la obra del Señor, pero descuidamos al dueño de la obra. Ah, bueno, a veces cuando una persona trabaja mucho para el Señor y olvida al Señor de la obra, pues es un problema muy grave, porque la persona entraría a trabajar mecánicamente, entraría a trabajar por sus habilidades y no por la inspiración de su jefe. Entonces, quien quiera trabajar para la obra del Señor, lógicamente tiene que estar muy cerca al dueño de la obra, ¿no? Porque uno necesita como trabajador del jefe estar muy junto a él porque necesita constantemente recibir instrucción. Entonces, yo no puedo dedicar mi vida a la obra y alejarme de Dios porque yo necesito constantemente comunicación con Él, que Dios me guíe, que Dios me dé dirección, qué consejo doy aquí, qué mensaje predico aquí, cómo resuelvo este problema, cómo ayudo a esta familia. Yo necesito estar todo el tiempo muy cerca de Dios para poder, porque el que quiera hablar a los hombres de Dios tiene que hablar mucho con Dios acerca de los hombres. Entonces, déjenme decirle que sí sucede que personas se dediquen tanto al trabajo de la obra del Señor que olvidan al Señor de la obra. En otras palabras, se vuelven profesionales del púlpito. Son personas que predican ya por profesión y no por inspiración, y eso es grave. Entonces, como predicadores y siervos de Dios, tenemos que ser cuidadosos de no hacer las cosas por puro profesionalismo, no mover un púlpito por profesionalismo, no predicar un buen mensaje solamente por letra, por profesionalismo, sino que cuente con la inspiración del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, y para eso hay que estar cerca al jefe. Amén, pastor. Otra pregunta. Pastor, hay mucha confusión sobre qué significa el primer amor. Ok, el primer amor es lo que yo les decía ahora, ¿no? El primer amor es lo primero que usted, es como cuando el primer amor existe en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, cuando usted arranca a estudiar, los primeros días que usted entra al colegio de la universidad es maravilloso. Amigos, es un nuevo estilo de vida, todo es nuevo, todo es diferente, sale de la rutina y eso despierta intereses en la persona. En la obra, por ejemplo, cuando una persona se casa, el primer amor es lo que se llama la luna de miel, porque pues está con todo su fervor, tiene todo su amor hacia la persona. Es como cuando usted agarra un bulto, no sé cómo le llama, un costal, puede ser una, y se lo echa al hombro, Sí, ¿no?
Un saco, le llaman aquí. Un saco, ok. Entonces usted agarra un saco con algo por dentro, no sé, trigo, maíz, lo que sea. Usted se echa ese bulto y usted camina una cuadra. La primera cuadra usted no siente. ¿Por qué? Porque está descansado. Entonces usted va. Pero después de una cuadra ya usted siente el peso del bulto y usted ya empieza a buscar por ahí un lugar donde descansar y donde soltar el bulto. Entonces, cuando una persona está recién casada, está feliz porque es la luna de miel, pero después vienen los problemas, vienen los hijos, vienen las necesidades, vienen las fricciones. Entonces, ahí se va a veces apagando el primer amor. Si la persona no alimenta eso, de estar yendo a un restaurante a comer juntos, de compartir, de dialogar, de charlar juntos, de hacer programas juntos, pues el primer amor se va muriendo. Lo que yo les decía en la enseñanza, si usted siembra una mata, pero nunca le echa agua, no le echa abono, no la limpia, no la cuida, pues en pocos días la matica se muere. Entonces usted tiene que guardar, abonar, echarle agua, limpiarle. Entonces el primer amor es como el comienzo en cualquier área, el comienzo en la vida laboral, el comienzo en la vida matrimonial, el comienzo en la vida espiritual. ¿Cuál es el primer amor en la vida espiritual? Cuando la persona recién llega a la iglesia. Es que normalmente cuando las personas llegan a la iglesia y están muy nuevos, las personas llegan con todo, todo lo absorben, le encantan la música de la iglesia, disfrutan, le prestan mucha atención a los mensajes y oyen mensajes y a veces dicen, uy, hermano, qué tremendo mensaje, yo nunca había oído eso, gloria a Dios. Eso es una persona que está en el primer amor porque se come todo, saborea todo, le encanta todo, ama todo, ¿no? Pero cuando la persona lleva muchos años y oye un mensaje, no, eso yo ya lo sabía, no, eso ya lo he oído. Entonces ya empieza el desgano, empieza la persona, ahí es donde se empieza a perder el primer amor. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, primer amor es el comienzo de las cosas que cuando no se cultivan se van muriendo. Amén, amén, amén. Pastor, en Apocalipsis 2:5 dice que quitaré el candelero de su lugar. ¿Cuál es el significado de candelero? La luz, en otras palabras, candelero es símbolo de luz. Lo que Dios está diciendo, si usted no se arrepiente, si usted no se corrige, si usted no vuelve a como era antes, si usted no se consagra como recién cuando empezó la vida cristiana, voy a quitar la luz de ti. En otras palabras, te voy a quitar las promesas, las bendiciones, si usted no hace nada por mí, yo voy a dejarlo a un lado. Eso fue lo que Dios hizo con Saúl. Dice la Biblia que Saúl le pidió a Dios, Dios, ¿debo de ir a la guerra? Y Dios no le contestó. Y él se fue por Turín, ¿no? Que Turín era una manera, lo que tienen los sacerdotes aquí, ¿no? Y era donde echaban suertes. Dice que él consultó por Urín y Turín y Dios no le contestó. Ayunó, hizo sacrificios y le acabó de embarrar porque los reyes no podían hacer sacrificios, los sacrificios lo hacían los sacerdotes. Entonces, como Dios no le contestó ni por Urín, ni por sueños, ni por palabra, ni por profeta, entonces él buscó una divina, una hechicera, y ahí acabó de embarrar la situación. Entonces, cuando Sansón, dice la Biblia que Sansón jugó tanto con Dios, y dice que cuando una vez Dalila le dijo, los filisteos contra ti, y cuando él se despertó le habían cortado el cabello, y dice, él pensó, esta vez me escaparé como las otras veces. Y la Biblia dice, Sansón no sabía que ya Dios se había apartado de él. Entonces, cuando Dios dice, si usted no se arrepiente, si no hace las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. En otras palabras, voy a quitarle su protección, voy a dejar de rogarle, es lo que el Señor está diciendo. Voy a dejar de luchar con usted y voy a dedicarme a otros que me aman y a otros que tienen el primer amor. Entonces, cuando Dios se aleja, es que no es Dios el que se aleja de nosotros, somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. Él dijo en Santiago, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, cuando la Biblia dice de quitar su candelero, y está indicando que Dios no va a luchar más con la persona. Tremendo, pastor. Ajá. Importante. Pastor, ¿usted cómo ve a hermanos de otra congregación sacando almas de otra congregación? Ok, eso es lo que yo les decía a ustedes ahora, hablando sobre los nicolaitas. Los nicolaitas, ese era el trabajo de ellos, ganar creyentes. Y yo no tengo recompensa por ganar creyentes. Dios me mandó a ganar almas, no a ganar creyentes, porque un creyente ya está ganado.
Yo no puedo, si yo saco un miembro de otra iglesia, yo estoy cometiendo un error, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 16, la persona que cause divisiones, desecha. Una persona que saca creyentes de otra congregación está causando división, ¿no? Está robando ovejas. Y robar no es de Dios. Robar es un pecado, ¿no? Entonces, la persona no debe sacar creyentes, ya que la persona se vaya para otra iglesia porque cambió de domicilio, cambió de empleo, porque el ministerio del pastor ya no le llena, entonces busca otro ministerio que lo satisfaga. Yo, por ejemplo, siempre les enseño aquí en la iglesia. Yo les he dicho, mire, hermanos, yo no puedo ser pastor de quien no quiere ser mi oveja. Es decir, si mi ministerio no le llena, si no le satisface, si no siente bendecido con lo que yo enseño, con lo que yo predico, con la manera como yo administro, Dios lo bendiga, tiene libertad de escoger dónde ir, ¿no? Pero eso ya es una decisión de la persona, no que otra persona le llene la cabeza de cosas y lo sonsaque para llevárselo a otra, porque eso ya es grave ante Dios. Tremendo, pastor. Es impresionante, pero ¿qué pasa con las personas, con el corazón de esas personas que se van de la iglesia? Ok, mire, por eso le dije, Mara, depende de la razón por qué se vaya, ¿no? Si la persona se va porque hay razones de fuerza mayor, digamos que la iglesia le es muy tras mano por la distancia, porque vive muy lejos, porque no tiene para los pasajes, o porque, repito, el ministerio del pastor no le satisface. Pero el creyente debe ser muy honesto, debe decirle al pastor, hermano pastor, voy a asistir a otra iglesia, porque me queda más cerca, porque honestamente, hermanos, su ministerio, yo necesito otro ministerio. O sea, con mucha prudencia, con mucho respeto, debe hablar a su pastor. Y el pastor debe tener la habilidad de sentarse con el hermano y aconsejarlo. Mire, hermano, pero la Biblia dice esto, aquí lo apreciamos, aquí lo queremos, usted es una bendición para nosotros, porque no ora a Dios, espere un poquito, no tome decisiones a la ligera, vaya despacio, deje que Dios lo guíe. O sea, el pastor debe de sentarse con la persona y aconsejarle, ¿no? Si la persona se va en buenos términos, si la persona se va con el aval del pastor, el pastor le dice, listo, hermano, pues yo lamento que usted no pueda, que no se sienta contento aquí, o yo lamento que usted se quiere ir, hermano, no quiero perderlo, pero si tiene que irse, hermano, que el Señor lo bendiga. Y si se va en buenos términos, no hay problema. El hermano va a ir con la bendición de Dios, y, ¿no? Yo no sé en España, pero aquí en Colombia se acostumbra que cuando un hermano se va de una iglesia para otra, lleva una carta del pastor de donde salió. Entonces, una carta de recomendación, hermano, el hermano se va por esta y esta razón, pero él es un buen hermano, si quiere usarle y darle un cargo, hágalo, él aquí fue un buen hermano. Entonces, llevar una carta es bueno, ¿no? Como para guardar la ética ministerial entre los pastores. Sí, aquí también se hace lo mismo. La verdad el enemigo muchas veces se mueve de formas diferentes, ¿no? Pero lo mejor es el consejo que usted ha dado ahora es que si no estás contento, no estás a gusto, pues si quieres irte y después de haber orado, ayunado y hablado con el pastor, pues hacer las cosas bien, ¿no? Decir, ya no puedo estar más aquí, me voy, pero ya está, no hace falta tanta cosa, ni estar poniendo en contra a otros, ni estar diciendo no, porque ¿para qué? Porque entonces no tendríamos la bendición de Dios, la perderíamos. Es mejor Aunque, las cosas. aunque, hermana, perdone, hermana, que le interrumpa. Aunque yo soy de la opinión y siempre aconsejo a los hermanos, yo tengo un dicho para los hermanos que se van. Y cuando un hermano se va de la iglesia por problemas, el diablo agarra la maleta y se va detrás de la persona, ¿no? Con eso lo que quiero decir es que un hermano que se va de una iglesia por problemas o porque se molesta por algo, el diablo ya le conoció la debilidad. A donde quiera que esa persona vaya, el diablo le va a molestar ahí y le va a poner el mismo problema o un problema peor. Entonces, las personas no deben de estar huyendo, porque si las personas huyen y se mantienen de iglesia en iglesia, va a llegar el día en que no tiene a dónde asistir, porque en toda iglesia hay problemas. ¿Por qué hay problemas en toda iglesia? Porque es que las iglesias se componen de personas, de seres humanos, y como seres humanos tenemos errores,
y nos equivocamos. Nadie encontrará una iglesia perfecta. Una persona que diga, no, yo me voy de aquí porque es que aquí esto me molesta, esto me voy para tal parte, allá va a encontrar otros problemas y a veces peores. Entonces, lo mejor de una persona no es huir. Irse para otra iglesia no es una solución al problema. Los problemas, usted cuando se cae, vamos a suponer que usted va bajando ¿cómo se llama? Un- una loma. Sí, una ¿Me entienden el término? Sí, si usted va bajando una cuesta y usted se cae, mire, si usted se cae aquí, usted no se levanta las 2 cuadras. Si se cayó aquí, se levanta aquí mismo, ¿no? Porque aquí fue que cayó. Entonces, si una persona tuvo un problema en su iglesia, en lugar de irse a levantar a otra iglesia, no se va a levantar porque allá va a llegar caído, ¿no? Entonces, déjenme decirlo de esta manera, aunque suena feo, pero lo voy a decir, ¿no? Si una persona, ¿no?, tiene una llaga que huele mal, con cambiar de iglesia la llaga no se va a curar. A la iglesia que llegue, la llaga sigue oliendo mal. Porque el problema no está en la iglesia, sino en la llaga, ¿no? En la enfermedad que tiene. Entonces, la enfermedad hay que corregirla. Si yo me caí aquí, aquí debo levantar. Entonces, si yo estoy en una iglesia, irme a otra iglesia no es la solución al problema. Yo debo resolver mi problema dentro de mi iglesia, ¿no? Repito, ya si por ejemplo se fue a vivir a otra ciudad, si cambió de empleo, eso ya son otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero mientras, hasta donde sea posible, la iglesia debe tener estabilidad. Nosotros tenemos un dicho en Colombia que dice que piedra que rueda no crea lama. No sé si entienden el término, ¿sí? Piedra que rueda no crea lama. Entonces, un hermano que anda de iglesia en iglesia nunca va a tener estabilidad ni va a tener crecimiento espiritual. Tremendo, pastor, muchas gracias. La verdad, ya con esto ya terminamos. Vamos a saludar a unos hermanos que siempre son fieles a, Sí. a este programa. Marianita, Ruth, Coti, Elena, Margarita, Heidi, Fidelia, Azalea, Luz, Aida, Diana, Luisa, Melissa, Yirka, Marcela, Luis, Paolo, Enrique, Kelly, Reina, Yanira, Chela, Beatriz, Andrés, Evelyn, Amparito, Teresa, Heidi Torres, Anet, Jenice, Irui, Mari, Alvin, Enrique Sánchez, Marisol. Gracias por estar conectados, gracias por ver estos programas tan importantes. Gracias, pastor, por haber estado con nosotros en esta hora. Les esperamos el próximo jueves con la segunda iglesia. Y la verdad ha sido un privilegio muy grande. Vamos a pedirle, pastor, que pues si quiere unas palabras de despedida y una oración para terminar con el programa. Hermana Rosy, muchas gracias. Gracias a ustedes. Dios le bendiga. Saludos para el pastor y su familia. Una vez más para los hermanos que estuvieron conectados. Ha sido un honor compartir con ustedes la palabra de Dios este día. Les deseo a ustedes allá en España una feliz noche. Que descansen en compañía de sus familias. Oramos y le damos gracias a Dios. Les espero el próximo jueves por este mismo lugar y a la misma hora. Señor Jesucristo, muchas gracias en este día. Para nosotros aquí, Señor, esta noche para nuestros hermanos allá en España. Glorifícate en la vida de ellos, guárdales, Señor, permítales tener un sueño tranquilo, que descansen con sus familias, en sus hogares, que tengan una noche en paz, una noche tranquila, que esta palabra... Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor. Como decíamos anteriormente, es un privilegio servirle a Dios de esta manera y estar con ustedes cada día. Quedamos despedidos de este precioso programa. Mi Dios les bendiga.